Saludos muchachos, ¿qué tal? Vamos, unidad 6, la supervisión ambiental y sus planes. En recuento, en este punto, en nuestro estudio de impacto ambiental y sociocultural, ya hemos hecho lo que son las consideraciones generales, la descripción del proyecto, la caracterización ambiental. La conjugación de estos dos capítulos nos da las bases para poder hacer la identificación y la evaluación de impactos ambientales. Por supuesto, a través de esa identificación de los impactos, saber cuál tiene mayor importancia que el otro, y esa valoración cualitativa a través de diferentes criterios, no determina qué tipo de medidas son las que vamos a aplicar. Pero de nada sirve tener una medida si no hace supervisada, si no hace controlada su aplicación, su ejecución, evaluar si realmente lo estipulado la medida de control ambiental se cumplió o no. Y si se cumplió, si realmente hubo una prevención, una mitigación, una corrección, o en su efecto una compensación del impacto ambiental. Allí es donde entran los planes de supervisión ambiental. Es la final de la travesía de la planificación con las consideraciones y aspectos claves de los planes de supervisión ambiental, de las medidas de control. Si una medida contempla 5 acciones, igualmente debe contemplar el mismo número de acciones para comprobar su ejecución. ¿De qué sirve para el ingeniero, el consultor, el equipo profesional este plan de supervisión ambiental? Sencillamente para realizar el correcto seguimiento y monitoreo de cada una de las medidas de control. Y por supuesto, hacer las correcciones necesarias. Tomando en cuenta nuevamente el decreto 1257, recordando que decreto preconstitucional, que aunque indica con las normas sobre evaluación ambiental, actividades susceptibles de agregar el ambiente, se toma como referencia, más no es obligante de cierta manera su aplicabilidad, ya que aquí este decreto, recordemos que disgregaba qué actividades sí ameritaban un estudio de impacto ambiental y cuáles no, y el alcance de sus contenidos. Con la brecha ambiental de la Constitución, ya eso cambió. Toda actividad capaz de ganar el ambiente requiere un estudio de impacto ambiental. Y relacionado con el plan de supervisión ambiental de ese estudio, indica, cito textualmente, el plan de supervisión ambiental establecerá las acciones a seguir para verificar el avance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en las autorizaciones y aprobaciones para la ordenación del territorio y autorizaciones para la afectación de recursos naturales renovables, así como para evaluar las medidas implantadas, identificar impactos ambientales no previstos y proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar. Esto es muy importante, identificar impactos ambientales no previstos. No es que la identificación fue realizada de manera errónea o alguna equivocación, sino que recordemos que la identificación es presumir cuáles impactos ambientales se podrían generar por las actividades. Ya en este punto, ya la obra ya tiene avance, ya está ejecutándose, ya la actividad se está desarrollando. Por tanto, esta presunción de impactos ambientales, vamos evaluando también si se cumplió o no se cumplió. Si este impacto ambiental sí se generó como yo pensaba que se iba a generar y por ende la medida de control o no. O puede ser el caso de que ni por aquí pensaba que se iba a generar esta actividad. Por lo tanto, este impacto ambiental se está manifestando, no lo tenía previsto. En diferentes escenarios que tuve mentalmente haciendo el análisis, ese ejercicio, no lo tenía previsto. El plan de supervisión ambiental me da las herramientas para poder ser perfecto. Este impacto ambiental. Por lo tanto, bueno, si hacemos esta medida, si cotejamos esta medida en otro sector, si ampliamos el rango de acción, chévere, ya tiene cobertura este impacto ambiental y no pasa nada. En este sentido, el plan de supervisión ambiental se incluye para vigilar el cumplimiento de las medidas y condiciones propuestas. Sobre todo al momento cuando sale autorización del proyecto o la acreditación técnica del estudio de impacto ambiental sociocultural, se indica una serie de condiciones, normas y obligaciones que se deben cumplir por el proyecto. Aparte de las medidas, otras establecidas en la normativa ambiental vigente, de donde se está desarrollando la actividad, y condiciones que el mismo ente rector en la materia indica aquí. El plan de supervisión ambiental se incluye también esto. Es importante.
que se utiliza en monitoreo de la contaminación, la presentación de informes periódicos, la realización de estudios complementarios, en general cualquier tipo de herramienta que permita verificar la calidad ambiental. Así como iniciamos la materia en estudiando, definiendo qué es calidad ambiental, bueno, aquí empezamos entonces, vean toda la correlación que existe en este punto. ¿Qué busca el plan de supervisión ambiental? Muchas cosas, principalmente la aplicación de las medidas preventivas, mitigantes, correctivas del impacto ambiental negativos y su seguimiento de las acciones propuestas. El potenciamiento de los impactos positivos. Estamos perfecto. ¿Qué hacemos con el impacto positivo? Bueno, son medidas para que se mantenga esa acción que lo genera, garantizar su permanencia, inclusive la mejora, potenciar el impacto positivo. El plan de supervisión ambiental se logra porque estamos hablando de que verificar esa acción, verificar esa actividad que genera el impacto positivo, la supervisión indudablemente verifica que se está aplicando. También verifica el cumplimiento de las medidas, de las metas ambientales propuestas de proyectos en la actividad que ya en funcionamiento, la forma a través de la cual participa la ciudadanía a lo largo del proceso y, por supuesto, el seguimiento y control por parte de las autoridades competentes. Por supuesto, esto aplica una regulación de datos, organización, el establecimiento de fichas, establecimiento también de cronogramas de supervisión ambiental que va aunado, va de la mano con el cronograma de aplicación de las medidas. Se busca garantizar el cumplimiento de las indicaciones contenidas en el estudio de impacto ambiental, en los actos administrativos, todo este esquema. Por supuesto, para ello tener una muy buena base del marco legal. Aquí se aplica, bueno, qué artículo es el que nos da la competencia o la comparativa para saber si estamos entre los parámetros o no. Muy importante esa relación de marco legal. Aquí vemos cuál es el propósito que se establece con ese programa de seguimiento. Ya lo que hemos conversado, de manera en síntesis, comprobar que las medidas propuestas en el estudio de impacto se hayan realizado, proporcionar información que pueda ser usada en la verificación de los impactos predichos y mejorar así las técnicas de predicción, proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas de mitigación adoptadas, comprobar la cuantía de ciertos impactos cuando su predicción resulta difícil. Recordemos una predicción que hacemos de impactos ambientales. Y aquí entonces empezamos a decir, sí, excelente, sí, yo pensé que el impacto se va a manifestar en la mitad del terreno y resultó ser que hace su totalidad. Perfecto. Y sé que en futuros escenarios esto es así. Articular nuevas medidas. Que hablamos, aunque las medidas no sean suficientes, entonces hacemos los ajustes. Eso es mucho en los términos de los sistemas de gestión. Planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Esa planificación entra esa presunción de los impactos ambientales en esa serie, eso es lo que es la aplicación de las medidas de control ambiental. Verificar incluye este tema de la supervisión ambiental y el actuar o la corrección de ser el caso para ajustar todo y nuevamente vuelve y juega. Por supuesto, estos programas de seguimiento asociados a los planes de supervisión son una fuente importante de datos para mejorar el contenido de futuros estudios de impacto ambiental, porque prácticamente es actualizar información, actualizar data. Y bueno, por supuesto, detectar alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambiental y sociocultural. Por tanto, bueno, si no fue previsto y apareció, ¿qué hay que hacer? Nuevas medidas. ¿Cuáles serán las fases de un programa de seguimiento y supervisión ambiental? Sencillo. Un adecuado seguimiento tiene siguientes fases. El objetivo, todo inicia por eso, saber qué es lo que vamos a desarrollar, cuáles son los aspectos afectados, los tipos de impacto, los indicadores necesarios. Definir muy bien para qué voy a hacer. Voy a desarrollar mi plan de supervisión ambiental, mi programa de seguimiento. La recopilación de análisis de datos. Así como está en una serie de pasos para hacer una adecuada caracterización, aquí también, porque aquí estamos levantando los datos, la aplicación de las medidas, del acceso a las mismas, si te está dando o no, de acuerdo a las acciones que se describieron en el capítulo anterior. Ya tiene toda esa información de las inspecciones, las auditorías, llamamos ahorita las diferentes mecanismos para realizar el programa de seguimiento, para comprobar toda esta información entre la interpretación. Y al final los objetivos, recopilé los datos, los analicé, perfecto, ¿cómo los interpreto? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Con qué comparamos?
cómo hacemos las mediciones internas, el monitoreo, ese panel de expertos. Entonces, ¿qué empieza? Que el aspecto más importante en un programa de seguimiento es la interpretación de la información recopilada. Para ello debe despejarse los cambios asociados a la variabilidad natural de las aquellas alteraciones provocadas por acciones humanas. O sea, simplemente se enfoque exactamente cuál fue el impacto, cómo se manifestó, cómo fueron las medidas y cómo esas medidas están haciendo efecto o no sobre esa modificación, esa alteración de la calidad ambiental. Prácticamente se traduce en realizar un análisis entre las condiciones preproyecto y luego la que se desarrolla el proyecto. Va relacionado con el aspecto de la identificación de impactos ambientales, parte de las medidas de control y, por supuesto, ya en este punto el plan de supervisión. Por supuesto, todo el plan, programa, cierra con una retroalimentación de los resultados que puede modificar los objetivos iniciales, como estamos hablando ya, del ciclo de mejora continua. Planificamos, hacemos, verificamos, actuamos. Esto no es algo lineal. ¿Qué empezamos entonces? Porque puede ser el caso en el plan de supervisión ambiental, en un monitoreo de una medida que es permanente hasta sea el cese de funciones de la empresa, de la planta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ajustando nuevamente esas medidas, las metas ambientales, los objetivos iniciales, para que siempre mejora continua. El programa debe ser tanto específico de cada proyecto y su alcance dependerá de la magnitud y calidad de los impactos que se esperan. Y no es lo mismo, como todo en el análisis, un macroproyecto, una ciudad satélite, a el de construcción de una sola vivienda en un área que ya fue altamente intervenida, en pleno casco urbano, donde no hay tipo de vegetación, el cuerpo de agua, no hay absolutamente casi que nada en condiciones ambientales en cuanto al medio físico natural. Entonces se enfoca en qué? En los medios socioeconómicos, culturales y de otra índole. Bueno, entonces ahí todo se ajusta de acuerdo a la magnitud del proyecto. ¿Qué metodología de seguimiento existen? De manera resumida, sintetizando toda la información, podemos hablar de 3 herramientas, 3 mecanismos para poder hacer esa supervisión, ese abordaje del cumplimiento o no de las medidas de control ambiental. La primera es la supervisión ambiental directa, comprende la verificación en el área de desarrollo y la ejecución de todas las medidas. Que se verifica la revisión de las especificaciones técnicas, momentos de ejecución y ubicación espacial de la medida. Nombre dice supervisión ambiental directa, se encuentra allí mismo, pero es algo muy puntual, algo muy relajado, vamos a hablarlo así. Entre las inspecciones ambientales, que consiste en las acciones provenientes de las autoridades competentes, ya el ente evaluador, bien sea la alcaldía, el Ministerio de Competencia Ambiental, diferentes organismos públicos que tengan, o mixtos, que tengan competencia sobre en las inspecciones ambientales. La supervisión ambiental la hace una persona natural, o jurídica, el consultor, un grupo profesional. Las inspecciones sí las realiza la ente competente, igual que las autoridades ambientales, que las realiza el ente auditor. Puede ser un privado, puede ser un público, puede ser un mixto, quien esté optando una certificación, por ejemplo. Y la evaluación de las medidas ambientales ya es específica. Un mecanismo de seguimiento establecido para determinar el funcionamiento óptimo del cumplimiento en todos sus aspectos de las medidas, de manera tal que se efectúe una serie de observaciones periódicas, alguna evaluación continua, mientras la supervisión es algo planificada una vez por trimestre, la evaluación es continua, día a día, de acuerdo a la aplicación y los cronogramas establecidos. Prácticamente esa evaluación de las medidas ambientales, el EMA, la realiza el equipo interno que debería tener el promotor del proyecto en la ejecución del mismo. Entonces ya es como que la supervisión interna para verificar, mientras que la supervisión ambiental directa siempre a hacerse con el mismo equipo interno o un equipo externo que vaya a revisar esta información antes que realizar una inspección ambiental por parte de las autoridades. Tiene toda la información, cómo se presenta el plan de supervisión ambiental, porque primero, antes de hacer la revisión, el estudio de impacto ambiental, las herramientas de qué es lo que voy a supervisar, en qué punto, en qué área, quién es responsable, cuánta es la elaboración del seguimiento, monitoreo, a las herramientas para que el consultor ambiental pueda aplicar ese plan de supervisión ambiental, puede ejecutar la supervisión correcta. Aquí hay varios escenarios, varios ejemplos de cómo se puede presentar el programa de seguimiento ambiental. Aquí está la primera tabla, un modelo bastante sencillo, cuelgo la medida supervisar, etapa en que se realiza la supervisión, las herramientas
responsable de supervisión y elaboración de la misma. Aquí otro modelo un poco más amplio y empieza el programa de supervisión ambiental, el código, luego la medida del proyecto, la localización donde está la medida, la fecha en que se realiza esa supervisión, la frecuencia de reportes, si cada 15 días, cada mes, o este reporte semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, bianual, para de contar. Actividad de seguimiento y monitoreo del mismo programa. ¿Cuál es la normatividad? La descripción de qué estoy haciendo seguimiento. ¿Cuál es la frecuencia de observación? Si durante 6 horas, una vez en el día, 2 veces. ¿Se cumple sí o no con establección de la norma? Observaciones que van a lograr. Si se cumple, pero se observó el cumplimiento debido a tal y tal y tales factores. No cumplió por omisión de tales elementos. Tenemos una tabla de tomar la planilla, supervisión ambiental, el lugar, la fecha, fase, la etapa. Es como un resumen de cómo fue el resultado de la supervisión ambiental. Coloco la medida, indico si está en ejecución o no, sí o no, y el porcentaje de ejecución. Y la observación correspondiente, ¿sobre qué? El porcentaje de ejecución. 100%. Observaciones, sin novedad, se cumple a cabalidad todas las medidas de control ambiental. Si una medida preventiva efectivamente hizo la prevención del impacto ambiental, chévere, excelente. ¿Y cómo cierra este plan de supervisión ambiental? Por supuesto, con el cronograma que se estima, se plantea que tanto el equipo interno como equipos externos puedan, a través de esto, saber cada una ese plan de supervisión ambiental sobre cada una de las medidas, qué día, qué fecha, qué momento realizarlo. Por supuesto, esto se recomienda que sea de acuerdo a la fase del proyecto. Si esta preconstrucción por 3 meses, por supuesto, todas las medidas que se plantearon la aplicación, su ejecución en la etapa de preconstrucción, allí mismo tengas la supervisión, que no tiene sentido que si la medida de control ambiental es en el mes 1, yo lo vaya a hacer la supervisión en el mes 6. La base, hace 5 meses ya que se ejecutó, mi idea, que esto era algo puntual, algo allí, y listo. Por supuesto, si es medidas continuas, igualmente la supervisión pasa a ser un monitoreo, que cada 15 días la realizo. Dice, para los casos cuando las medidas de control son monitoreos, que no son puntuales, sino que se mantienen tanto como sea el funcionamiento de la actividad, se hace la acotación de la frecuencia de la supervisión, bien sea bimestral, bianual, trimestral, semestral, mensual, semanal, incluso diaria, por turnos, turno en la mañana, turno nocturno, y diferentes elementos. Y cerramos con el plan de supervisión ambiental. Es bastante sencillo. Aquí igualmente, ¿qué información se coloca para llenar estas tablas? ¿Cómo voy a supervisar? ¿Qué voy a supervisar? Muy importante que las medidas de control ambiental estén bien redactadas, sean con información que sea auditable, verificable. Por ejemplo, si yo digo que voy a colocar una estación de reciclaje que va a contener 6 contenedores con 6 compartimentos para plástico, el cartón, vidrio y otros elementos, ¿qué voy a supervisar en esta acción? Primero, que efectivamente exista el contenedor. Segundo, la ubicación que me indicaron. Tercero, los elementos. ¿Hay 6 compartimentos o hay 3 o hay uno solo? O el contenedor es para desecho y no para residuos. Entonces, estos elementos aquí se colocan. Prácticamente es tomar la medida de control ambiental, leerle y decir, perfecto, ¿qué voy a supervisar para comprobar, demostrar de que se cumplió la medida de control ambiental? Si digo que voy a hacer 5 cosas, voy a hacer A, B, C y D. Dar una oración. ¿Cómo hago la supervisión? Verificar que se hizo A, B, C y D. Y la oración. Si no se cumplió en la cabalidad, ahí estimo los porcentajes. No, bueno, se hizo a medias, un 50% de ejecución. Observaciones. Bueno, fue una falla, 50% fue ejecutado, hasta ahí llegó. Hubo problemas, se presentó tal impacto ambientales no previsto y tuvo que haberse realizado ajustes. Y se cumple ya el capítulo final de los planes de supervisión ambiental. El capítulo de cierre, de cierta manera, de los estudios de impacto ambiental. Repito que es muy importante una cadena de eventos. Si hay alguna inadecuada descripción, una inadecuada caracterización ambiental, ni identificación de impactos ambientales no es la más adecuada, ni tampoco las medidas de control ambiental y por ende, ni plan de supervisión. ¿Qué se debe supervisar?
todas las medidas de control ambiental. Son 20 medidas de control. A las 20 medidas hay que establecer cómo va a ser la supervisión. Porque si se ponen las medidas es por algo. Por ende, se debe supervisar para comprobar que realmente se está previniendo, mitigando, corrigiendo y o compensando los impactos ambientales identificados. Así que esto es todo por la unidad 6, la supervisión ambiental y sus planes. Bastante corto, bastante completo y conciso, cómo debe ser la información que tienen que tener los estudios de impacto ambiental y sociocultural. Hasta entonces, muchachos, nos vemos en el aula virtual.